Ave María Purísima, sin pecado concebida. Seguiremos hoy con el capítulo 18, ahora 10 versículos, dentro 9 hasta 19. Siempre comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre nuestras mentes a tu palabra, para que entendamos el mensaje. Ayúdanos a comprenderlo, a prepararnos debidamente por tu venida, y también, a ejemplo de la Virgen María, esperar tu venida con anhelo y amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre voy a leer en totalidad los versículos 9 a 19. Los reyes de la tierra que fornicaron con ella y compartieron su vida lujosa al ver la humareda del incendio, llorarán y se lamentarán por ella, manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos. Ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa. Bastó una hora para que recibieras tu castigo. También los comerciantes de la tierra lloran y están de duelo por ella, porque ya nadie les compra sus mercancías. Objetos de oro y de plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino y de púrpura, de seda y de escarlata, maderas aromáticas, objetos de marfil, de maderas finas, de bronce, de hierro y de mármol, canela, ungüento perfumado, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina y trigo, animales de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y seres humanos. Ya no verás más los frutos que tanto deseabas. Has perdido esos productos delicados y espléndidos, y nunca más se los encontrará. Los que traficaban con esos productos y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia ante el horror de sus tormentos, llorando y lamentándose. Ay, ay, la gran ciudad estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en una hora fue arrasada tanta riqueza. Los capitanes, los que navegan por las costas, los marinos y todos los que viven del mar, se mantuvieron a distancia, y contemplando la humareda del incendio, exclamaban: ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad. Y echándose tierra sobre su cabeza, llorando y lamentándose, decían: ay, ay, la gran ciudad, con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar, y en una hora ha sido arrasada. Aquí tenemos la misma voz del cielo que describe la respuesta a la destrucción de Babilonia, la respuesta dada por 3 grupos que se habían aprovechado, se habían enriquecido a causa de ella: reyes, comerciantes y los marineros. Se sorprenden y lamentan la caída de Babilonia y hacen luto a causa de ella, porque era la ciudad grande. Todos los lamentos, los 3 lamentos, tienen un patrón, un modelo semejante. Todos guardan la distancia porque no quieren compartir el destino de Babilonia. Todos comienzan con ay, ay, la gran ciudad. Y todos lamentan y hacen luto, no por Babilonia, sino porque han perdido su propio provecho, han perdido su propia riqueza a causa de Babilonia. Y todos expresan su sorpresa y su sentimiento de maravilla frente a que Babilonia fue destruida en sola una hora. Todo eso hace eco de Ezequiel, que anuncia el juicio de Dios contra Tiro, Ezequiel 27, que era una ciudad-estado pagana al norte de Israel que se hizo muy rica, muy poderosa y soberbia a causa de su comercio en el mar, el Mediterráneo. Esos versículos revelan la grandeza de Babilonia y también las razones que se cayó, lo que se fue mal a Babilonia.
describen y su riqueza y su destrucción total. No hay ninguna persona viva que sobrevivirá ese castigo contra Babilonia. Será completamente destruida. Ahora, como yo he mencionado, Babilonia indica a Roma, por los que habían leído ese libro en el primer siglo, pero también indica a todo sistema socioeconómico, sea en cualquier país, en cualquier tiempo, que busca la riqueza aparte de Dios, que busca el paraíso, digamos, el paraíso perdido de Edén, pero sin la cruz, sin Jesús, sin el Evangelio. Entonces, se puede comparar Babilonia no solamente con Roma del pasado, sino con cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier sistema político que intenta como conquistar el paraíso de vuelta con el esfuerzo humano, con riqueza, con dinero, con poder, lo que sea. Porque Babilonia aquí representa todo lo que está contra Dios, esa civilización construida sin Dios. Y eso vemos hoy más que nunca. Cualquier país, sea capitalista, socialista, comunista, casi todos hoy, hay pocas excepciones, quieren construir una civilización, pero no basada en Dios. Y eso, al fin de cuentas, es Babilonia, ¿no? Y esto veremos que será destruido, porque al fin de cuentas vendrá el reino de Dios. Y es el único que permanecerá, porque todos los reinos de la tierra construidos sin Dios no pueden permanecer. No solo que Dios los destruye, no tiene fundamento. Ahora, vamos, versículo 9, al comienzo. Decir que los reyes de la tierra fornicaron con ella quiere decir no tanto que cometieron actos de impureza, literalmente, sino que tenía algo de una alianza ilícita, ¿no? Es decir, corrupción política, una colaboración comercial que ayudó a los ricos y oprimió más a los pobres. A lo largo de la historia y con muchos ejemplos de varias culturas, vemos que los que tenían el poder político lo guardaban porque tenía ese deseo, este anhelo por la riqueza, por el dinero, la avaricia. Como he comentado antes, Pablo identifica que el deseo por el dinero, la avaricia, es la fuente de todo mal, de todo lo que se desordena. Que los reyes de la tierra lloran y se lamentan por ella no quiere decir que amaron a Babilonia. Ellos simplemente usaron a Babilonia. Y por esto se habla de fornicación, no de matrimonio. Matrimonio se supone que es un intercambio de personas por amor. Pero no fue fornicación, simplemente utilidad personal. Y así es la diferencia entre el amor cristiano y lo que vemos en el mundo. El amor cristiano busca el bien de la otra persona, ¿no? El amor iluminado, digamos, lo que dicen los ateos, ¿no? Que todo amor es interés personal a la luz de amor, ¿no? Eso es simplemente usar a la otra persona. Y Aristóteles, cuando habla de la amistad, habla de esto, que amistad verdadera no consiste en utilidad, que me haces bien, sino en buscar el bien de la otra persona. Ahora, el miedo que tienen, manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos, ¿no?, tiene que ver consigo mismo. No quieren compartir sus castigos, ¿no? Y están maravillados porque vino la destrucción en una hora. Ahora hay que recordar que Roma en su día era la ciudad más grande, y en toda la historia del mundo era la ciudad más grande hasta Londres en el siglo XVIII. Entonces, hay que recordar, Roma fue una ciudad bastante moderna. Pensamos hoy que tenemos mucha tecnología, pero Roma hasta fue iluminada a la noche en ciertas calles. Tenía plomería, tenían toaletas, agua corriente, tenían muchas ventajas que nosotros tenemos hoy, ¿no? Entonces, tenía una población casi a 1 millón de personas. Era una ciudad sumamente rica. Ahora, que se destruye en una hora no es poca cosa. De hecho, por toda una semana se incendió Roma. Fue la razón de la primera persecución bajo Nerón contra los cristianos, porque echaron la culpa a los cristianos. Pero se incendió en el año 63 un cuarto de la ciudad de Roma.
pasó toda una semana para que se queme esa parte. Pero esa destrucción viene en toda una hora. Sabemos hoy que, por ejemplo, con armas nucleares eso es sumamente posible, que se destruya hasta todo el mundo en una hora, pero eso no tanto indica la tecnología, sino indica que es un castigo que viene de Dios. No viene simplemente de razones humanas, sino que es el juicio de Dios contra el pecado. Por eso Dios invitó a nosotros a salir de Babilonia para que no compartamos el destino del pecado, y es el juicio, la condena. Ahora, en versículo 11, ahora escuchamos de los comerciantes de la tierra. Lamentan su pérdida porque se enriquecieron en vender cosas a Babilonia. Sabemos que Roma en su tiempo era el centro de comercio internacional y el destino, primero, de muchas cosas que eran de lujo. Entonces, que Roma dejó de comprar quiere decir una pérdida grande de dinero por los comerciantes. Por esto lamentan y lloran porque no pueden vender sus mercancías. Otra vez, su tristeza no es una tristeza de amor, es una tristeza que viene simplemente de interés personal. En otro momento podría hablar Santa Catalina de Siena en su diálogo, tiene una enseñanza de Dios Padre sobre las lágrimas, que las lágrimas humanas a veces son basadas en el amor propio y no son buenas las lágrimas esas, ¿no? Porque viene de un amor desordenado. Pero hay otras lágrimas que justamente vienen de mi amor hacia Dios y son lágrimas que nos salvan, ¿no? Lágrimas sobre nuestros pecados, por ejemplo. Ahora, aquí tenemos una lista de los objetos, de las mercancías. Todo ese catálogo tiene lujo. Son cosas no de necesidad, sino cosas que justamente manifiestan de sobremanera riqueza, dinero, que no tiene que ver con nada de necesidad. Y de hecho, eso fue parte de la razón que Roma se cayó, porque sus ciudadanos se hicieron tan cómodos que olvidaron su pasado, no les interesó vivir una vida moral, ética, simplemente querían disfrutar de la vida y del placer, ¿no? Por esto se cayó desde adentro, no solo por la invasión desde afuera, sino adentro se pudrió por ese deseo desordenado para el lujo, ¿no? Entonces ese catálogo de las mercancías, ¿no?, muestra esa prostitución, esa fornicación en los vínculos de comercio, ¿no?, y es una crítica, ¿no?, de este estilo de vida ostentosa, ¿no?, y lujosa que indica su avaricia apasionada, ¿no? Ahora, hay una cosa importante al fin: esclavos y seres humanos. Esa descripción muy corta indica la ofensa grave contra la dignidad humana, que es vender, en griego, cuerpos, es decir, almas humanas. Indica la gravedad de tratar a personas así, porque somos cuerpos, obviamente podemos cumplir el trabajo, pero nuestros cuerpos son cuerpos con espíritu, con el alma. Luego ese versículo fue utilizado por los cristianos para abolir la esclavitud, ¿no? Ahora, en el Imperio Romano no fue bien visto, ¿no?, el comercio de esclavos. Y por esto los que sí vendían esclavos dieron mucho dinero a obras públicas para como justificarse frente de los demás. Pero todos sabían que no era un comercio lindo, ni bueno, ni de dignidad. Y esto justamente es el problema en ese sistema socioeconómico. Esclavizan personas, degradan su dignidad, subvierten la prioridad, la jerarquía de los valores. Y aun los que no son esclavos, estrictamente hablando, son esclavos por sus deseos, por su avaricia. Eso vemos aún hoy, en lugares como Estados Unidos, mi propio país. Si personas son libres, en algún sentido, no son libres porque los maneja avaricia, los maneja el consumerismo. Entonces, es muy importante eso para nosotros, no reducir a nosotros y no dejar que esos sistemas reduzcan a nosotros como esclavos, a nuestros deseos, a nuestras ideas, a ese sistema.
los comerciantes siguen, ¿no?, su lamento, porque aquí en la Biblia habla de un paralelismo poético, ¿no? Es decir, enfatiza la emoción de sus lamentos, ¿no? Y ellos hablan directamente a Babilonia. Ahora, en versículo 14, por ejemplo, repite la misma idea 3 veces. Ya no verás más los frutos que tanto deseabas. Has perdido esos productos delicados y espléndidos, y nunca más se los encontrará. Aquí hay un juego de palabras, porque el texto literalmente dice que el fruto que tu alma anhelaba. Es decir, justamente los que comerciaban en almas humanas pierden lo que sus propias almas querían, deseaban. Y después los comerciantes repiten, ¿no? Estoy buscando. Estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en una hora fue arrasada tanta riqueza. Es decir, la gloria de Babilonia se va, se desaparece, es como flor, utilizando la imagen de Isaías. La gloria humana es como la flor, aparece con tanta belleza, pero después se desaparece, se marchita rápidamente, ¿no? Y lo mismo aquí, lo que era el esplendor de Babilonia, en un momento resplandece y otro momento se marchita. Y repito, esos comerciantes no lamentan la pérdida de la vida humana, no tienen compasión por el dolor de Babilonia, no mantienen distancia a causa de su tormenta, porque no quieren sufrir ellos. Simplemente lamentan que han perdido la fuente de su propia riqueza, la fuente de su dinero. Ahora, al fin, tenemos los capitanes, los marineros, ¿no?, los que viven en el mar y utilizan el mar otra vez para enriquecerse. Mientras que miran a Babilonia quemándose, preguntan, ¿no?, ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad. Es verdad, Roma en su tiempo no tenía rival. Por su riqueza, su lujo, su poder económico y militar no tenía. Como también parece en ese libro La Bestia, tampoco tiene un rival de poder político, autoridad. Hoy en día podemos pensar lo mismo, que hay unos países que casi no tienen rivales, pero aún así, justamente por su orgullo y soberbia, se van a caer, porque se basan en el pecado y no en la palabra de Dios. Ellos echan tierra sobre la cabeza, es decir, es un signo de duelo, de luto. Lo mismo que hacen los marineros, los capitanes, ¿no?, en Ezequiel 27, sobre el juicio sobre Tiro. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto a nosotros hoy? Primero que, aun si nosotros reconocemos la necesidad de salir de Babilonia, de no compartir sus pecados, también es verdad que probablemente estaríamos tristes de ver tales países, tales sistemas socioeconómicos caer. Yo soy de Estados Unidos, un país que tiene muchas ventajas, hay mucha gente de fe genuina, pero también un país que exporta aborto, pornografía y muchísima inmoralidad a todo el mundo. Y en muchos ejemplos es exactamente lo que describe aquí de Babilonia, ¿no?, de lujo, mientras que otros ni tienen nada que comer. ¿Estaría yo triste si caiga el país? Sí, obviamente. Pero ahí también es un desafío. Con todo el amor que tengo por mi país, también tengo que reconocer que es un país fallido. Y aun por justamente su soberbia, su poder frente al mundo, frente de Dios no es nada. La única cosa frente a Dios que existe, que le agrada, es la humildad y el amor. Entonces es importante reconocer que me causa tristeza, que me causa gozo. Porque muchas veces mi tristeza es porque busco mi propia ventaja, como los que lamentan en Babilonia. Lamento la pérdida de mi ventaja, de lo que yo quería, de mi comunidad. Pero justamente debemos ser gozosos, y eso escucharemos, ¿no?, en los primeros versículos en el próximo video.
los en el cielo se regocijan. ¿Por qué? Porque Babilonia representa el pecado. Mejor que se vaya el pecado, mejor que se destruya, para que seamos liberados a vivir donde no en Babilonia, sino la nueva Jerusalén. Por esto hay gozo aún en el sufrir, porque en el sufrir somos liberados de lo que nos ata a esa tierra para salir como los israelitas, los hebreos de Egipto, y prepararnos a entrar a la tierra prometida, la tierra que nos da Jesús, el reino de los cielos. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.